¿Por qué algunas personas creen que los espejos atraen los rayos durante una tormenta? Esta pregunta, aunque pueda parecer extraña a primera vista, tiene raíces profundas en la historia y la cultura de muchas sociedades. Es una pregunta que ha resonado a través de generaciones, una mezcla de superstición y preocupación genuina. Desde tiempos antiguos, los espejos han sido objetos de misterio y reverencia. Se les ha atribuido la capacidad de reflejar no solo nuestra imagen, sino también nuestra alma y, en algunos casos, incluso el futuro. Esta creencia, a menudo susurrada como una advertencia, sugiere que la presencia de un espejo de alguna manera atrae la furia del cielo, invitando a los rayos a nuestros hogares. La idea de que un espejo puede actuar como un imán para los rayos es fascinante y aterradora a la vez. Pero, ¿de dónde proviene esta noción? Pero, ¿hay algo de verdad en este antiguo temor? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo y explorar cómo nuestros ancestros percibían los fenómenos naturales. En una época en la que la ciencia aún no había desentrañado los misterios del clima, las tormentas eléctricas eran vistas como manifestaciones de la ira divina o fuerzas sobrenaturales. ¿O es simplemente un reflejo de la comprensión limitada que tenían nuestros ancestros del mundo natural? La falta de conocimiento científico llevó a la creación de mitos y leyendas para explicar lo inexplicable. Los espejos, con su capacidad para reflejar imágenes y luz, eran considerados portales a otros mundos o herramientas mágicas. En este video, profundizamos en el intrigante mito de los espejos que atraen los rayos, explorando sus orígenes, la ciencia que lo desacredita y las razones por las que estas creencias persisten incluso frente a la evidencia factual. Acompáñanos mientras desentrañamos la historia detrás de esta superstición y descubrimos cómo la ciencia moderna ha desmitificado muchas de las creencias antiguas. En las antiguas civilizaciones, los espejos eran objetos raros y valiosos. Se creía que tenían propiedades mágicas y, en algunos casos, se usaban en rituales religiosos. La conexión entre los espejos y los rayos puede haber surgido de la observación de que los espejos reflejan la luz, y los rayos son una forma de luz intensa y repentina. Sin embargo, la ciencia moderna nos dice que los espejos no tienen ninguna capacidad especial para atraer rayos. Los rayos son descargas eléctricas que ocurren cuando hay una acumulación de carga eléctrica en las nubes y el suelo. La presencia de un espejo en una casa no afecta en absoluto la probabilidad de que un rayo caiga en ese lugar. A pesar de esto, las historias y supersticiones sobre los espejos y los rayos han perdurado a lo largo de los siglos. Estas creencias se transmiten de generación en generación, a menudo como advertencias para proteger a los seres queridos de posibles peligros. La persistencia de estos mitos refleja nuestra tendencia humana a buscar explicaciones para lo desconocido y a aferrarnos a las tradiciones culturales. Hoy en día, aunque entendemos mejor los fenómenos naturales, las supersticiones siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana. Los espejos, con su capacidad para reflejar nuestra imagen y simbólicamente nuestra alma, continúan siendo objetos de fascinación y misterio. La próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta, recuerda que los espejos no tienen el poder de atraer rayos, pero sí tienen el poder de reflejar nuestras creencias y miedos más profundos. En conclusión, el mito de los espejos que atraen los rayos es un ejemplo fascinante de cómo las creencias antiguas pueden persistir en la era moderna. Aunque la ciencia ha desmentido esta superstición, la historia detrás de ella nos ofrece una visión valiosa de cómo nuestros ancestros intentaban entender y explicar el mundo que los rodeaba. A través de la exploración de estos mitos, podemos apreciar mejor la rica tapestería de la cultura humana y la evolución de nuestro conocimiento sobre la naturaleza. Señalar el origen exacto del mito del espejo y el rayo resulta difícil, se pierde en la niebla del tiempo. Sin embargo, podemos rastrear sus raíces hasta un mundo donde la comprensión científica era limitada y la superstición llenaba los vacíos en el conocimiento. Las civilizaciones antiguas a menudo atribuían los fenómenos naturales a los caprichos de deidades poderosas. Los rayos, con su poder asombroso y su naturaleza impredecible, se asociaban con frecuencia a los dioses del cielo y las tormentas. Los espejos, con su capacidad para reflejar imágenes y aparentemente desafiar la realidad, tenían un atractivo místico.
Esta mezcla de miedo y fascinación probablemente alimentó la creencia de que los espejos podían de alguna manera interactuar con los cielos, atrayendo la atención de los dioses y sus rayos de fuego. En la antigua Grecia, filósofos como Tales de Mileto y Anaximandro comenzaron a cuestionar las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos naturales. Sin embargo, incluso con sus intentos de racionalizar el mundo, la superstición seguía siendo una fuerza poderosa en la vida cotidiana. Los textos antiguos a menudo mezclaban observaciones científicas con mitos y leyendas, creando una amalgama de conocimiento que reflejaba tanto la curiosidad humana como el temor a lo desconocido. Los espejos no solo eran objetos de uso cotidiano, sino que también se utilizaban en rituales religiosos y ceremonias mágicas. Se creía que podían capturar almas, reflejar la verdad oculta y, en algunos casos, atraer la atención de los dioses. La iconografía de la época a menudo mostraba espejos en contextos divinos, sugiriendo que estos objetos tenían un papel especial en la comunicación con lo divino. La experiencia de una tormenta eléctrica, con sus truenos ensordecedores y relámpagos cegadores, debió ser una experiencia aterradora y asombrosa para las personas de la antigüedad. Sin una comprensión científica de la electricidad, estos eventos se interpretaban como manifestaciones directas de la ira o el favor divino. En muchos casos, se construían templos y altares dedicados a los dioses del cielo y las tormentas, y se realizaban ofrendas durante las tormentas para apaciguar a estas deidades y proteger a la comunidad. Las historias y leyendas sobre dioses lanzando rayos desde el cielo se transmitían de generación en generación, reforzando la creencia en la conexión entre los espejos y los rayos. Aunque algunos eruditos intentaron documentar y entender estos fenómenos de manera más racional, la falta de herramientas científicas avanzadas limitaba su capacidad para ofrecer explicaciones precisas. En la vida cotidiana, los espejos seguían siendo objetos de fascinación y misterio. La capacidad de ver una imagen reflejada en una superficie pulida, ya sea en un espejo de metal o en el agua, parecía casi mágica. Los artefactos antiguos a menudo mostraban espejos y rayos juntos, simbolizando la conexión entre estos dos elementos en la mente de las personas. Hoy en día, los científicos modernos estudian estas creencias antiguas para entender mejor cómo las civilizaciones pasadas interpretaban el mundo que les rodeaba. Comparar estas creencias con nuestro conocimiento actual de la electricidad y los fenómenos meteorológicos nos ofrece una visión fascinante de la evolución del pensamiento humano. Con el avance de la ciencia y la tecnología, hemos llegado a comprender la verdadera naturaleza de los rayos y los espejos. Sin embargo, las antiguas creencias y mitos siguen siendo un testimonio de la creatividad y la imaginación humanas. Al explorar estas historias y mitos, no solo honramos el legado de nuestros antepasados, sino que también reconocemos la continua búsqueda de la humanidad por entender y dar sentido al mundo que nos rodea. Así, el mito del espejo y el rayo sigue siendo un fascinante ejemplo de cómo la humanidad ha intentado, a lo largo de los siglos, desentrañar los misterios del universo. Una vez que se plantó la semilla del mito, se extendió a través de la tradición oral, transmitiéndose de generación en generación como una advertencia susurrada. En aquellos tiempos, las historias eran la principal forma de transmitir conocimientos y advertencias. Los ancianos, considerados sabios, compartían relatos que mezclaban hechos y ficción, creando una narrativa que capturaba la imaginación de los oyentes. Sin una comprensión científica de los rayos, la gente se basaba en la observación y la evidencia anecdótica, tratando de encontrar sentido a los fenómenos naturales que presenciaban. Los relámpagos, con su poder y misterio, eran particularmente desconcertantes. A menudo malinterpretando la coincidencia como causalidad, las personas buscaban patrones y explicaciones en su entorno inmediato. Si un rayo caía cerca de un objeto específico, como un espejo, se asumía que había una conexión directa. Un rayo que caía cerca de una casa con espejos podría atribuirse a las superficies reflectantes, reforzando la idea de que los espejos atraían los rayos. Esta creencia se transmitía de boca en boca, ganando fuerza con cada repetición, solidificando la creencia en las mentes de quienes lo presenciaron. La reacción de miedo y asombro ante tales eventos naturales solo servía para cimentar aún más estas ideas en la cultura popular. Este miedo probablemente se vio agravado por el hecho de que los espejos a menudo estaban hechos de plata,
un metal altamente reflectante, pero también un material valioso y relativamente raro en épocas anteriores. La plata, con su brillo y pureza, tenía un aura casi mística, lo que contribuía a la percepción de que tenía propiedades especiales. La combinación de la rareza de la plata y su capacidad para reflejar la luz de manera tan efectiva hizo que los espejos fueran objetos de fascinación y temor. En una época en la que la ciencia aún no había desentrañado los misterios de la electricidad y los fenómenos atmosféricos, era natural que las personas buscaran explicaciones en lo que conocían y valoraban. Así, los espejos de plata se convirtieron en símbolos de poder y peligro, y las historias sobre su capacidad para atraer rayos se convirtieron en parte del folclore. Con el tiempo, estas historias se recopilaron en libros y se convirtieron en parte de la literatura popular. Los escritores y poetas encontraron en estos mitos una fuente rica de inspiración, y las historias de espejos y rayos se perpetuaron en canciones, poemas y obras de teatro. Las ilustraciones y descripciones en estos textos ayudaron a mantener viva la creencia, y a medida que la alfabetización se expandía, más personas tenían acceso a estas historias. La combinación de la tradición oral y la literatura escrita aseguró que el mito de los espejos y los rayos perdurara a lo largo de los siglos. Incluso hoy en día, aunque entendemos mejor los fenómenos naturales, estos mitos antiguos siguen siendo una parte fascinante de nuestra historia cultural. Nos recuerdan cómo nuestros antepasados intentaban dar sentido al mundo que los rodeaba y cómo las historias pueden moldear nuestras percepciones y creencias. La ciencia ha avanzado mucho, pero la magia de las historias y la forma en que se transmiten de generación en generación sigue siendo una parte esencial de la experiencia humana. Los mitos, como el de los espejos y los rayos, nos conectan con nuestro pasado y nos muestran la creatividad y la resiliencia de la mente humana. Así, la semilla del mito, plantada hace tanto tiempo, sigue floreciendo en la imaginación colectiva, recordándonos que, aunque el conocimiento avanza, el poder de una buena historia nunca se desvanece. Para desentrañar la verdad detrás del mito, debemos recurrir a la ciencia. Un rayo es una liberación dramática de energía eléctrica que ocurre cuando se desarrolla un desequilibrio de cargas eléctricas dentro de una nube, entre nubes o entre una nube y el suelo. Esta descarga busca el camino de menor resistencia hacia el suelo, generalmente a través de estructuras altas u objetos que proporcionan una vía conductora. La conductividad se refiere a la capacidad de un material para permitir que la electricidad fluya a través de él. Los metales, como la plata utilizada en los espejos más antiguos, son excelentes conductores de electricidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de todas las novedades y curiosidades que compartimos aquí. Sigamos descubriendo los secretos juntos en este emocionante viaje. Hasta el próximo vídeo.